1950. Entonces, en esto no me voy a detener porque es más como un repaso. Tienen aquí también dos enfoques, ¿no? Un enfoque analítico y una definición ecológica. Esto es para que ustedes consideren que no únicamente en temas de salud tenemos que tomar en cuenta diagnóstico, tratamiento y prevención, sino que también tenemos que tomar en cuenta cómo vamos a rehabilitar a los pacientes, es decir, qué les vamos a dar, qué les vamos a hacer después de que ya se diagnosticó, ya está en tratamiento y ahora qué más, ¿no? ¿Qué se necesita para que los pacientes puedan como regresar a un nivel de funcionalidad previo lo más cercano a como estaban anteriormente? En el 2013, la Organización Mundial de la Salud dio esta definición de salud mental como el estado de bienestar en el cual cualquier persona es consciente de sus propias capacidades y puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y capaz de hacer una contribución a su comunidad. Yo creo que esta definición, a pesar de abarcar varias cosas, pues se queda corta con respecto a lo que nosotros manejamos como salud mental. Para empezar, definir tensiones normales de la vida cotidiana, pues es sumamente complejo, ¿no? Lo que para mí podría ser una tensión o un estresor en mi vida puede no significar lo mismo para cualquiera de ustedes o para cualquier otra persona, tenga o no tenga un trastorno psiquiátrico. Y menciona también trabajar de forma fructífera y productiva, sin embargo sabemos que no solo el trabajo es una actividad que puede desempeñarse de manera productiva, propositiva y hacia un fin específico, ¿ok? Entonces, bueno, tendríamos que tomar en cuenta también el proceso de salud y enfermedad. Y existe esta fórmula para el equilibrio dinámico. Es decir, el equilibrio dinámico entre salud y enfermedad resulta igual al potencial genético del individuo aunado a la capacidad de adaptación del hombre más los riesgos y peligros para la salud en el ambiente. Entonces, si se fijan en esta formulita, es justamente todo lo que vemos a diario en nuestros pacientes. Es decir, ya traemos como cierta carga genética, cierta carga que venimos arrastrando de generación en generación, y a lo que se agrega, pues la parte epigenética, ¿no? Que son todas estas situaciones estresantes o no que podemos tener en el ambiente, que van a modificar en cierta forma desde nuestra personalidad hasta la manera en la que nos adaptamos a las situaciones del entorno, nuestros mecanismos de adaptación, nuestros mecanismos de defensa también, y las vulnerabilidades que podemos tener a lo largo de nuestra vida que nos pueden hacer más potenciales a desarrollar una enfermedad, sea el tipo de enfermedad que sea, no solo una enfermedad mental, y otras situaciones que pudieran modificar esta potencialidad a desarrollar cualquier tipo de trastorno. La salud tiene dos aspectos, uno subjetivo, que es evidentemente lo que nosotros sentimos, ¿no? Y otro objetivo que implica la capacidad para la función. Y bueno, en toda la clase o en todo lo que veamos de rehabilitación, pues es importante que tomemos en cuenta esta situación de la funcionalidad, porque lo vamos a estar manejando todo el tiempo, inclusive en la clasificación internacional de funcionalidad, que es la CIF, y que es en parte en lo que nos vamos a basar para realizar algunos diagnósticos y algunas intervenciones, sobre todo por fines de estadística. La historia natural de la enfermedad pues involucra diferentes aspectos, ¿no? Toda enfermedad en el hombre, incluyendo a las enfermedades psiquiátricas, pues es el resultado de un proceso. Este proceso nunca es estable, al contrario, es un proceso dinámico y tiene diferentes factores que intervienen en él. Evidentemente, los agentes de enfermedad que en nuestra área, bueno, en la parte psiquiátrica, estos agentes no están bien definidos todavía, no sabemos bien en ciertas enfermedades, o si no es que en todas,
¿Cuáles son estos agentes etiológicos? O sea, no es como una infección, que ya sabemos que hay un virus, un microorganismo, etcétera, que produce la enfermedad y ya. Aquí en los trastornos psiquiátricos, pues sabemos que son multifactoriales. El organismo o huésped, que es la persona portadora o que sufre la enfermedad, y finalmente el medio ambiente que facilita o dificulta la acción del primero sobre el segundo. Por eso los trastornos psiquiátricos suelen ser en ocasiones tan difíciles de diagnosticar y de tratar, porque involucran una serie de factores que en muchas ocasiones no tenemos el control sobre ellos. Esta es la balanza epidemiológica que involucra no solamente los aspectos que vimos en la diapositiva anterior, sino que también agrega algo que es muy importante para nosotros en los trastornos psiquiátricos, que es el espacio sociocultural y la esfera psicológica, ¿no? Recuerden que en psiquiatría pues tenemos como dos grandes vertientes, ¿no? La parte que es muy biológica, que evidentemente tenemos que conocer, y la parte psicológica y sociocultural que complementa la fisiopatología de los trastornos psiquiátricos. Entonces, bueno, tenemos por un lado a los agentes y por otro lado a los huéspedes, evidentemente a los humanos, y todo lo que modifica la interacción o la relación entre estas dos entidades es lo que es susceptible de modificación hasta cierto punto. Y es lo que tenemos que tomar en cuenta en un futuro cuando veamos cómo se realiza o cómo se programa, más bien cómo se estructura un programa de rehabilitación en un paciente psiquiátrico. Tenemos que tomar en cuenta pues todas estas situaciones, es decir, las barreras físicas, ¿no?, que el paciente podría encontrar si es que el paciente no solo tiene una situación psiquiátrica, sino que también tiene una discapacidad física, la parte biológica, es decir, la enfermedad como tal, la parte psicológica, que es cómo está impactando la enfermedad en su vida psíquica y los síntomas que está presentando, y finalmente el entorno sociocultural, que involucra a la familia, la red de apoyo familiar o la red de apoyo, puede ser familiar o no, e inclusive si tiene apoyos como de otro tipo, ¿no?, de la comunidad, se acude a un servicio como por ejemplo podría ser hospital parcial, si tiene la posibilidad de incluirse en un programa de apoyo social o si tiene acceso a alguna forma de atención, sea psiquiátrica o no, y sea médica o no. Si tienen alguna pregunta o algo que quieran comentar, me avisan, ¿ok? Este es el modelo de Libel y Clark, que es el que conocieron desde que estuvieron en la facultad y el que todos manejamos con respecto a la historia natural de las enfermedades. Entonces tienen evidentemente en la tríada ecológica el equilibrio entre estos factores, que es lo que hemos estado viendo en las diapositivas anteriores, entre el agente, el huésped y el ambiente. Y entonces existen 3 periodos o fases para los trastornos psiquiátricos e inclusive para cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Un periodo prepatogénico que en los trastornos psiquiátricos a veces no está tan bien definido. Por ejemplo, sí, en los trastornos esquizofrénicos, ¿no?, podríamos hablar de los síndromes de ultra alto riesgo de psicosis en esta parte, en el periodo prepatogénico, que sería como el equivalente a un pródromo, ¿no? El periodo patogénico es cuando se desarrolla por completo la enfermedad, y aquí muchas veces es cuando nos quedamos en los trastornos psiquiátricos, en la parte patogénica, porque como ustedes saben y lo han visto durante estos 3 y cacho de años que han estado en la residencia, pues los trastornos psiquiátricos son crónicos, ¿no? Entonces, generalmente nos quedamos atascados en este periodo en el cual muchos de los pacientes logran hasta cierto punto tener una estabilidad, pero la condición de los trastornos psiquiátricos pues generalmente es, o la evolución de los trastornos psiquiátricos generalmente es tener remisiones y recaídas.
Y luego viene la fase del resultado o postpatogénica, en la cual podemos tener diferentes conclusiones. Puede ser que el paciente se cure, difícil en los trastornos psiquiátricos, aunque hay algunas ocasiones, por ejemplo, en los trastornos de ansiedad, en episodios depresivos, otro tipo de situaciones adaptativas que podemos lograr que el paciente remita por completo. La otra es la incapacidad, es decir, que el paciente no regrese, perdón, a su forma de funcionalidad previa. La cronicidad, que es lo característico de los trastornos psiquiátricos, y bueno, finalmente la muerte, que de no modificarse todos estos factores que se involucran en la historia natural de la enfermedad o en la evolución de la enfermedad, y si no se tratan, pues evidentemente conducirán al huésped, a la persona que sufre la enfermedad, a un desenlace fatal. Esta es otra forma de verlo, ¿no? Es el mismo modelo, pero modificado por Terris en 1978. Y si se dan cuenta, en realidad es bastante viejito el modelo, ¿no? O sea, no se ha hecho como una adaptación tan actual, precisamente por la dificultad en las clasificaciones y en la forma en la que las enfermedades se van dando a lo largo de la historia. Y bueno, ustedes lo han visto ahora con la pandemia que tenemos en este momento, en la cual hay como muchísimas especulaciones acerca de la fisiopatología de la enfermedad, entre otras cosas, cuando en realidad los científicos o los médicos que se están dedicando a investigar sobre el virus, pues en realidad tienen poca idea, ¿no? Todavía de lo que ocurre, y hay muchísimas teorías. Entonces, en la primera parte de este cuadro vienen los periodos que ya hemos visto, el periodo prepatogénico, el periodo patogénico, que puede ser asintomático o no, y el periodo postpatogénico, que lleva a las 4 conclusiones o los 4 desenlaces que habíamos comentado anteriormente. Sin embargo, Milton Terris lo que hace es poner los niveles de prevención en la parte de abajo del cuadro. Entonces, en el periodo prepatogénico tenemos esta parte de la promoción de la salud, es decir, antes de que se desarrolle una enfermedad tenemos que actuar e intervenir, ya sea a partir de la promoción, la psicoeducación, en nuestro caso, o de algún otro tipo de intervenciones que pudieran retrasar o minimizar el daño a los pacientes. Dentro del periodo patogénico, en la parte asintomática, pues podríamos tener ciertas intervenciones de protección inespecífica y específica que pudieran de igual manera retrasar la aparición de los síntomas. Cuando ya aparecieron los síntomas o cuando ya hay un cuadro clínico específico, pues viene la parte del diagnóstico precoz y del tratamiento oportuno, que toda la vida en nuestra vida académica, valga la redundancia, como médicos, nos han estado machaque y machaque, ¿no? El diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Es decir, cachar al paciente lo más inicial posible en su cuadro, para que esto nos dé oportunidad de poderlo manejar de la mejor manera, sin tener efectos secundarios de los medicamentos o de las intervenciones que vayamos haciendo a lo largo de la evolución del paciente. En el periodo postpatogénico lo que hay que hacer es intervenir para limitar el daño. Y finalmente, en la parte del desenlace, pues es donde actuamos en la rehabilitación, que es, como veremos en clases posteriores, pues de diferentes tipos, ¿no? La rehabilitación cognitiva, por ejemplo, se puede manejar de diferentes formas, ¿no? A partir de la reeducación de las funciones mentales superiores, a partir de la sustitución de la función perdida con respecto a funciones que están indemnes todavía en el individuo, el reentrenamiento, y así hay varias como estrategias que nosotros podemos utilizar cuando ya se ha producido un daño orgánico, evidentemente, en las redes neuronales. Y bueno, en ese sentido tendríamos que valernos de las redes que todavía están conservadas para poder sustituir de alguna manera esa función que se está viendo afectada por
la lesión o el daño que el paciente tiene. Entonces, tomando en cuenta las flechas rojas de la última parte de la diapositiva, tenemos 3 niveles de prevención, que es la prevención primaria, que finalmente se refiere al periodo prepatogénico, es decir, a la promoción y prevención de la salud. La prevención secundaria, que es ya como en la parte del desarrollo de la enfermedad, cuando aparecen los síntomas y que estamos encaminados a limitar el daño, pues, y finalmente la prevención terciaria, que corresponde a la rehabilitación. Tenemos también el modelo ecológico de Bronfenbrenner. Este modelo es un poquito más complejo, ¿no? Porque abarca muchísimas cosas, ¿no? Estamos aquí hablando de que de la teoría general de sistemas, ¿no? Aquí tenemos varios sistemas interrelacionados en una sola persona que tiene que adaptarse a todos estos sistemas y que además influyen en él, ¿no? Generalmente este modelo se desarrolló en niños para explicar el desarrollo del niño. Sin embargo, como nosotros sabemos, pues muchas de las enfermedades o de los trastornos mentales se empiezan a gestar desde las primeras etapas de vida de una persona. Y en esto pues tiene que ver también la parte genética, epigenética, lo biológico, el maternaje, la forma en la que las personas son educadas, etc. Aquí ejemplifica única y exclusivamente la parte de la etapa infantil. Por eso ven aquí en los círculos a la familia, al salón de clases, a la parte religiosa y a los grupos, ¿no? Bronfenbrenner lo que hace es como dividir en círculos concéntricos todos estos sistemas que están influyendo en un solo individuo y que finalmente van a conducir a que este individuo genere mecanismos adaptativos para su vida posterior. Y en la parte de nosotros, que nos toca a nosotros, este modelo puede inclusive explicar hasta cierto punto la personalidad de un individuo. Si ustedes se dan cuenta, pues están también ciertas cosas como de filosofía política, de patrones económicos, etcétera, que en realidad es como ver al paciente o al individuo de una manera como súper integral, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer en realidad con cualquier paciente al que nos estemos enfrentando. Como ejemplo, está la historia natural de la esquizofrenia, que es una de los trastornos o enfermedades psiquiátricas que más se ha estudiado, ¿no? Y entonces está esta gráfica que hizo Lieberman en el 2001, en el cual están las etapas de la enfermedad del padecimiento esquizofrénico. Existe evidentemente una parte premórbida, una parte pródromos, el inicio que se va a ir hacia la cronificación, hacia el deterioro y finalmente hacia la parte residual. Entonces, aquí tendríamos que tomar en cuenta, evidentemente esto es solo como una forma de esquematizarlo porque sabemos perfectamente que hay muchas teorías sobre la fisiopatología de la esquizofrenia y sobre el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Desde que puede ser un episodio psicótico único y ya no pasa nada, lo cual es sumamente atípico, o quedarse como en esta parte tan prodrómica, ¿no? En la cual pareciera que es una situación como muy simplona y nunca va a desarrollar o nunca se va a ir como a la parte crónica y deteriorante, y la mayoría de las veces en la cual sí tenemos un deterioro progresivo, una parte muy crónica, y que finalmente la conclusión pues es que va a haber pues una situación residual en la cual los pacientes pues van a tener ya un deterioro demasiado importante, en el cual es difícil ya intervenir. Ahora, dentro de la etapa de la historia natural de la esquizofrenia, pues la rehabilitación en realidad no tiene que ser como la última parte de la cadena, ¿no? O la última parte de las flechas que habíamos visto anteriormente. Podemos utilizar técnicas de rehabilitación
o intervenir en la rehabilitación, inclusive desde la parte premórbida, ¿no? Si agarramos al paciente como desde de manera sumamente oportuna, ¿ok? Está también el impacto de los síntomas de la esquizofrenia en el funcionamiento general, que es finalmente la parte del funcionamiento la que nos interesa para la clase de rehabilitación. Gottman lo que hace es dividir a los síntomas, como ya se han dividido tradicionalmente para la esquizofrenia, ¿no? En síntomas positivos, negativos, cognitivos y afectivos. Y en este sentido hay que tomar en cuenta todas las áreas de funcionalidad del paciente: el área social, el área ocupacional, laboral, interpersonal y de autocuidado. Entonces, la rehabilitación lo que nos dice es que tenemos que valorar primero muy bien al paciente, qué tipos de síntomas están predominando en ese momento, ¿no?, en el que vamos a intervenir, y a partir de eso crear como un esquema o un programa de intervención que le pegue a estas 5 esferas: a la social, a la ocupacional, a la laboral, interpersonal y autocuidado. Ahora, pareciera que la esfera ocupacional y laboral pues son lo mismo, y no es así. Lo laboral se refiere única y exclusivamente a la parte en la cual nosotros estamos atendiendo a una actividad remunerada, es decir, obteniendo un beneficio específico, ya sea monetario o no, que nos pudiera ayudar en nuestras vidas. Y la parte ocupacional se refiere también a la parte recreativa, es decir, no solo a lo que está remunerado, sino a lo que nos genera beneficios en otro sentido. Por ejemplo, hacer ejercicio, llevar una dieta, actividades recreativas, de esparcimiento, clases de alguna cosa, tomar un curso de algo, no sé, ¿ok? La parte social y la parte interpersonal, pues evidentemente son muy importantes, y una de las partes en las que nosotros en la parte de rehabilitación podemos incidir de manera muy específica es en la situación del autocuidado, ¿no? Dentro de estas 5 esferas están involucrados todos los tipos de síntomas, pero como para fines de lo que ustedes deben conocer en la parte de rehabilitación de los pacientes con trastornos psiquiátricos, lo más importante pues es el autocuidado y la situación de las habilidades sociales, que van a redundar en que el paciente pueda reintegrarse a su comunidad o a una situación laboral o a una situación ocupacional. Al final del curso, o más bien en la última parte del curso, nos vamos a ir más a la parte de la sintomatología cognitiva. Esto no lo maneja mucho la UNAM, ¿no?, dentro del PUEM, pero a mí me gustaría que lo viéramos para que ustedes pudieran diseñar o más bien saber cómo se evalúan estos síntomas cognitivos, no solo en la esquizofrenia, sino en cualquier paciente psiquiátrico, y cómo rehabilitar específicamente por función mental. Es decir, aquí en la diapositiva vienen las funciones mentales más importantes que se alteran en cualquier tipo de trastorno psiquiátrico, que son la atención, la memoria y la ejecución, las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son como el último nivel de complejidad de las funciones mentales. Entonces, estas funciones ejecutivas son integradoras y son las que nos van a dar como precisamente la forma de ejecutar lo que viene incluido en las demás esferas, ¿no? Entonces, me gustaría que dedicáramos un tiempo al final, o por lo menos en el último mes de la clase, para que yo les diga cómo se rehabilita la atención en sus diferentes modalidades, la memoria en sus diferentes modalidades, cuántos tipos de funciones ejecutivas existen y cómo poder rehabilitarlas también. Esto se puede hacer de manera muy sencilla y les va a servir tanto en sus consultas cotidianas, ¿no?, ya sea de manera dentro del hospital, pues en la residencia, o en sus consultas privadas cuando tengan su consultorio privado. Porque hay intervenciones que se pueden hacer como muy breves y que les sirven mucho a los pacientes. Finalmente, hoy vamos a hablar un poco sobre los tipos de prevención que ya hemos visto en diapositivas anteriores.
Ustedes conocen bien que hay 3 tipos de prevención: la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. La prevención primaria se refiere a disminuir la incidencia, es decir, prevenir la aparición de los trastornos, actuando específicamente sobre las causas. En psiquiatría es difícil, ¿no?, en este sentido, hacer prevención primaria, aunque no es imposible. Y ustedes lo han visto también, como por ejemplo en CITEP, ¿no?, que se pueden prevenir como ciertas cosas de forma muy oportuna y muy temprana. Otros trastornos psiquiátricos, susceptibles de prevención primaria, pues pueden ser a lo mejor los trastornos de ansiedad, ¿no?, en la cual podríamos limitar la exposición de las personas a ciertos factores estresantes, pero definitivamente, como no conocemos específicamente las causas de los trastornos psiquiátricos, o son demasiadas, ¿no?, son muchos factores los que intervienen en la aparición y el desarrollo de un trastorno psiquiátrico, realizar prevención primaria pues es un tanto difícil. Viene después la prevención secundaria, que es disminuir la prevalencia, es decir, la duración y el curso del trastorno. Podemos utilizar lo que ya hemos visto hasta el cansancio, ¿no?, a lo largo de nuestra vida académica, que es la detección temprana, es decir, el diagnóstico oportuno y el tratamiento integral y oportuno también. Diferentes tipos de tratamientos tenemos nosotros en psiquiatría, desde la parte farmacológica, que evidentemente pues es la base del tratamiento, la parte psicoterapéutica que complementa a lo farmacológico, pero algo que tenemos que tomar en cuenta dentro de la rehabilitación y que es muy importante es la parte psicoeducativa, es decir, la información al paciente, el crear conciencia de enfermedad en el paciente y, como veremos en clases posteriores, nuestro paciente es un sistema, es decir, no solo la persona que sufre de la enfermedad, sino todo el entorno que la rodea, su familia y en algunas ocasiones, pues los cuidadores que no sean parte de su familia o hay aquellas personas que estén cercanas a él y que sean parte de su comunidad. Y finalmente, la prevención terciaria, que es minimizar el deterioro o discapacidad. Y bueno, esto lo que nos va a donde nos va a llevar, pues, es a evitar o a tratar las complicaciones cuando ya aparecieron, ¿no? Entonces, la prevención terciaria es en donde nos vamos a centrar durante todo el curso, que es la parte de rehabilitación. Y lo que tenemos que hacer es, evidentemente, pues en el Fray Bernardino a los pacientes ya nos llegan como bien deteriorados o pues en etapas avanzadas de la enfermedad. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tratar de minimizar ese deterioro, de minimizar el daño y de hacer que los pacientes no tengan una discapacidad tan limitante. Difícil, ¿no?, porque además no tenemos como el tiempo para realizar todo este tipo de intervenciones, pero es a lo que deberíamos apostar, ¿no?, en psiquiatría, a la rehabilitación. Desgraciadamente, en la parte farmacológica y más en nuestro país, pues estamos sumamente limitados, ¿no? Y para cuando nos llegan los medicamentos nuevos, pues es un poco tarde, ¿no? Y por otro lado, pues también son sumamente caros y los pacientes no pueden acceder, o la mayoría de los pacientes no pueden acceder a ese tipo de medicamentos de la forma que nosotros quisiéramos. Y entonces nos tenemos que valer de otras cosas como son la psicoterapia, la psicoeducación, las intervenciones rehabilitatorias, las intervenciones en habilidades sociales, y todo eso es prevención terciaria. Es decir, minimizar o detener, pues en lo más que se pueda, que el paciente tenga mayor discapacidad y con esto frenar también un poco la parte del estigma. Esto ya lo vimos anteriormente, la prevención primaria en psiquiatría, cuya importancia radica en la promoción de la salud, ¿no? Tiene un papel crucial, ¿no? Y bueno, no sé si han oído hablar o si les han mencionado en enseñanza sobre la guía MHGAP. La guía MHGAP, que es un instrumento
que trajo a México el doctor Mendoza, que ustedes conocen. Es un instrumento de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, para prevención primaria. Y entonces esta guía lo que hace es identificar grupos de riesgo e identificar específicamente personas de riesgo en una situación de tamizaje. La puede utilizar cualquier persona, no tiene que ser profesional de la salud. Es una guía muy amigable, está un poco desactualizada y se está trabajando ahorita para actualizarla, pero es importante que ustedes la conozcan porque a partir de ella ustedes pueden psicoeducar a las demás personas. Tenemos entonces la prevención secundaria, que ya hemos visto que es la detección precoz, la actuación sobre el trastorno para cortar su duración o minimizar la discapacidad y sobre todo la prevención de recaídas. En este sentido, nosotros podríamos actuar sobre todo en este último punto para prevenir la rehospitalización, porque como sabemos, mientras más se hospitalice un paciente, más se deteriora cognitivamente, ¿no? Y evidentemente, mientras más recaiga, sea hospitalizado o no, mayor grado de deterioro cognitivo va a presentar. Y bueno, finalmente está la prevención terciaria. La población diana en la prevención terciaria, pues son todos aquellos sujetos susceptibles de poder ser rehabilitables. La rehabilitación puede ser de dos tipos, puede ser rehabilitación individual, que para fines institucionales es muy complicada, ¿no? Porque no tenemos el tiempo ni los recursos, ya sean materiales o humanos, para poder hacer rehabilitación individual. Y generalmente utilizamos modelos grupales, que son los que se utilizan en el hospital. Aquí me gustaría que cuando ustedes pasen al servicio, si es que les interesa, porque eso lo dejamos como voluntario, cuando pasen conmigo a los talleres de rehabilitación neurocognitiva, vean cómo se utiliza el modelo grupal en este tipo de intervención. Algunos de ustedes han visto modelos grupales en psicoterapia con el doctor Muñoz, ¿no? O en algunos otros servicios, a lo mejor en CLIFAM. Pero definitivamente el abordaje del grupo en rehabilitación neurocognitiva no es ni siquiera parecido a lo que ven en psicoterapia, son cosas distintas. Y es importante que ustedes conozcan ambos modelos para que sean capaces como de discriminar qué pacientes son agrupables en un grupo y qué pacientes son agrupables en grupos distintos, para que de esta manera ustedes puedan referirlos a los grupos que más les convengan, ¿ok? Dentro de la prevención terciaria en psiquiatría existe este triangulito o triada que es la deficiencia, la discapacidad y la minusvalía. La deficiencia se refiere a la parte como más orgánica, ¿no? Más física, la anomalía corporal, la anomalía orgánica y la anomalía psíquica. La discapacidad es la consecuencia de esta deficiencia y la minusvalía consecuencia de las otras dos. Minusvalía tiene también un componente psicológico importante, ¿no? La minusvalía se refiere a cómo está viviendo el paciente esta discapacidad que fue producto de una deficiencia, ya sea orgánica completamente u orgánica y psicológica, ¿no? Entonces, algo que tenemos que atacar de manera como muy puntual, pues es la parte de la minusvalía. Y aquí, pues en psiquiatría tenemos una ventaja. La minusvalía la podemos atacar desde la parte de la rehabilitación, ya sea cognitiva, y desde la parte psicoterapéutica. Entonces, tenemos como muchas más herramientas con las cuales de las cuales nos podemos valer para que esta situación se minimice. Si esto no logramos como detenerlo o limitarlo, pues nos va a derivar directamente en la estigmatización del paciente y en la autoestigmatización, que es lo que tenemos que evitar a toda costa, ¿no? Que el paciente se autoestigmatice de una manera tal en la cual se vea limitado por completo en cualquier área de su vida. Hay una clase también dentro del curso
en la cual nos vamos a centrar en la parte de la deficiencia, que es la clase en la que nos van a ayudar los fisioterapeutas. Me van a decir, bueno, ¿y nosotros para qué queremos una clase en la que un fisioterapeuta nos diga cómo rehabilitar a un paciente si nosotros no somos fisioterapeutas y nos vamos a dedicar a eso? Pues resulta que es importante porque a veces no sabemos cómo referir a los pacientes a fisioterapia, ¿no? Y cuándo se debe referir un paciente a fisioterapia. Y lo mandamos nada más porque se partió el brazo, porque se esguinzó, porque tiene disinencia o porque tuvo temblor, etc. Y no, definitivamente, y eso es algo que el servicio de rehabilitación, a pesar de todas las carencias con las que se cuenta, pues sí se ha caracterizado por hacerlo de una manera un tanto sistemática. Y entonces resulta que yo tampoco lo sabía hasta que llegué a ese servicio, que hay un programa específico para los pacientes psiquiátricos de fisioterapia. Y entonces es muy interesante porque el abordaje que hacen los fisioterapeutas a un paciente que no tiene un trastorno psiquiátrico con respecto a uno que sí lo tiene es sumamente distinto. Y los fisioterapeutas que tenemos en este momento en el hospital están como especializados en pacientes psiquiátricos. Entonces es muy interesante y es importante que ustedes lo conozcan, y por eso le he pedido a los 2 fisioterapeutas que tenemos en este momento que nos den una clase posterior en el curso. ¿Okay? La nomenclatura que vimos en la diapositiva anterior es una nomenclatura un tanto viejita. La nomenclatura actual sigue considerando el primer punto de la deficiencia, pero quita la parte de discapacidad y la sustituye por limitación en la actividad, y la parte de minusvalía y la sustituye por restricción en la participación. Y bueno, esto tiene una explicación. Finalmente, lo que ocurrió fue que la Comisión Internacional de Derechos Humanos no estaba como muy de acuerdo en que pusiéramos o que los médicos como que etiquetaran a un paciente como discapacitado o como minusválido. Y pues finalmente tienen razón, ¿no? Los términos tienden a ser sumamente peyorativos y estigmatizantes por sí mismos. Y entonces se dejó de utilizar esta parte de discapacitado y de minusválido, y se utiliza la nomenclatura en la cual nosotros designamos a una persona como aquel paciente con limitación en la actividad o aquel paciente con restricción en la participación. Y con la participación, pues nos referimos específicamente a la participación social y a los diferentes grupos en los cuales el paciente puede estar involucrado, ya sea dentro del ámbito académico, dentro del ámbito laboral, dentro de su misma familia o dentro de la comunidad, en otro tipo de grupos sociales, como pudieran ser, por ejemplo, los grupos de AA, los grupos de autoayuda, los grupos psicoterapéuticos, etc. Y bueno, con eso, es la bibliografía de la clase de hoy. Con eso terminamos la clase de hoy de Historia Natural y de los niveles de prevención.